¡Ey! ¿Qué pasa, gente? Hoy toca... Hoy he madrugado un montón. Mucho. Muchísimo. Y no sabes la pereza que me da madrugar. Porque me da una pereza que no veas levantarme pronto en mi día libre. Estaba que me caía de sueño y encima tenía que estar en ayunas porque tenía que hacerme unos análisis de sangre. Con el hambre que tengo yo cuando me despierto. El caso es que esos análisis de sangre los tenía en el hospital. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre cuando tienes que ir al hospital? Pues que siempre está petado, hasta arriba. Vamos, que siempre está lleno de gente. Así que, puestos a madrugar, puestos a pasar hambre, puestos a llorar de pena por abandonar mi cama, prefiero hacerlo cuanto antes. Como se suele decir, cuanto antes lo hagas, antes te lo quitas. Los análisis empiezan a las 8 de la mañana. Así que pensé, porque yo soy de los que piensan las cosas. Vale, perfecto. Voy a las 7:30 y así me ahorro tener que estar esperando 2 horas hasta que me toque el turno. Si tengo que estar allí a las 7:30 de la mañana, tengo que salir de mi casa a las 7. Fácil. Pan comido. Coser y cantar. Pues bien, me levanté, no sé muy bien por qué, a las 6:30, pero dije, venga, 5 minutos más. Si de todos modos voy con tiempo. Voy con tiempo de sobra. Pues bien, resulta que esos 5 minutos se convirtieron en media hora. Ya no iba con tiempo. Así que me levanté y a toda prisa me vestí, me lavé y me metí en el coche. Luego, aún más rápido, salí del coche y cogí los papeles de los análisis que me había dejado dentro de casa. Salí otra vez, arranqué el coche y volví a casa corriendo para pillar una botellita de agua y una manzana. Ahora sí, no se me olvidaba nada, excepto las llaves de casa, pero eso me di cuenta después. Así que salí de allí a toda prisa, o como algunos dicen, cagando leches, cagando leches. Y cuando digo a toda prisa o a toda velocidad, me refiero a ir a paso de tortuga, porque si bien soy de los que piensan, esta vez con las prisas no caí en que a esas horas siempre hay tráfico. Y con tráfico a mucha velocidad, pues no puedes ir. Aún así, me las apañé para llegar antes de las 8, pero ya había más de 50 personas delante de mí. Bueno, delante de mí, detrás de mí, alrededor de mí. Porque a esas horas la gente se olvida de lo que es una cola, especialmente la parte en la que el último que llega debe colocarse detrás del último que ha llegado, y no delante de todos, o donde le salga de las narices. Pero en ciertos lugares las colas son un concepto abstracto. Y es que allí, antes de las 8, te abandonan a tu suerte, porque solo reparten los tickets con el número de turno a partir de las 8, no antes. Así que mientras esperas, puedes disfrutar del catálogo completo de la picaresca española, al observar cómo algunos intentan colarse. Unos haciéndose los suecos, otros haciéndose el tonto y otros directamente sin disimulo alguno, con más cara que espalda. Y es que hay gente que no se corta un pelo. Pero por lo general no cuela. No cuela. Total. Llegaron las 8 y fui a por mi numerito. A mí me tocó el 99. El 99. Así que nada, a la 1:30 todavía iban por el número 50. La 1:30 se pasa rápido. Entre alborotos, quejas, estornudos, toses, algún empujón y mala cara, cotilleos varios, personas que hablan por teléfono como si tuvieran un megáfono, lo cual se agradece porque ¿a quién no le interesa la vida de los demás, especialmente cuando no es interesante? Además, si te agobias dentro, siempre puedes salir fuera a respirar un poco de aire lleno de humo de cigarro. O si tienes suerte, incluso de puro. Al parecer los carteles de prohibido fumar son solo una sugerencia porque la norma que todos acatan es la de haga usted lo que le salga de los mismísimos. En fin, después de todo ese follón, después de más de 2 horas, mi tripa rugía. Y como ya mencioné antes, soy un experto en pensar las cosas. Así que decidí comerme la manzana que había traído para después. Lo de para después lo entendí justo cuando di el último mordisco a la manzana. Tenía que estar en ayunas. Vaya lapsus. Menudo fallo. Menuda metedura de pata. Vamos, una cagada absoluta. ¿Qué le vamos a hacer? Así que mañana me toca volver, pero esta vez pienso madrugar mucho no, muchísimo más. Y nada de llevar manzanas.
me llevaré un plátano, que para algo soy de los que piensan las cosas.